Santo Jesús. Aleluya. Sean todos bendecidos. Es un honor y sumo gozo estar aquí con ustedes ante la presencia del Señor. Y verdaderamente vamos a estar con la expectativa de que algo Dios nos va a hablar en esta preciosa noche. Que esto no es una noche más, que algo el Señor nos quiere enseñar en esta noche. ¿Verdad? No lo digo, como siempre digo, no lo digo porque voy a predicar yo y no. Es para que usted tenga la expectativa, porque no importa quién tenga este micrófono, cuando te está enseñando la palabra del Señor es porque ya el Señor le habló a esa persona y ya esa palabra primero ministra para acá antes de ministrar para allá. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 11:1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Santo Jesús. We praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Y mientras buscan la palabra, quiero, enviarles saludos de la iglesia Encounter Church, la iglesia al cual pastoreo. También de mi amada esposa y familia que está ahí. Estamos, orgullosos de ustedes también y gozosos con ustedes de este precioso templo. Que Dios se los continúe bendiciendo. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por la palabra que ha sido leída, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre, tomando el control de esta palabra, que seas tú pasando carbón encendido en mis labios, Padre, y que no sea yo, sino que seas tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero en la noche de hoy hablarle sobre un tema que muchas gracias, aunque es sábado de gloria, el tema está medio in between, porque quería traerle un mensaje tradicional de sábado de gloria, pero el Señor me seguía llevando en otro rumbo, y obviamente hay que hacerle caso a papá y no caso a lo que uno desee. Y el tema de esta prédica es: de la madera seca del árbol va a dar fruto. La madera seca se convertirá en el árbol que dará fruto. Ahora poco a poco verán el porqué. En Isaías 11:1 acabamos de leer que saldrá una vara del tronco de Isaí y que de esa vara un vástago retoñará de sus raíces. Este versículo ya está profetizando la venida del Mesías, indicando que hay un linaje aparentemente cortado y sin esperanza. Lo primero que tenemos que entender y que queremos que vayamos pensando, el sábado de gloria es un día en que los discípulos, o sea, los apóstoles, estaban sin esperanza. Aunque ellos sabían que al tercer día ya estaba profetizado que iba a resucitar el maestro, ese día ellos estaban
tristes y acongojados porque acabaron de ver el día anterior en la cruz al maestro fallecer. Entonces, aquí es donde los pasa a todo el mundo. Porque nosotros podemos decir, ay, qué poca fe tuvieron con todos los milagros que vieron ellos allí, caminando con Jesús. ¿Y cuántos milagros hemos visto nosotros? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? Y nosotros dudamos. ¿Por qué? Porque está en nuestra humanidad, está en nuestra carne. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra carne. Porque ¿de qué vale nosotros ser testigos si no nos sometemos a la palabra del Señor? Si no queremos verdaderamente aplicar lo que estamos viendo. Entonces, así podemos ver la cruz. La cruz, ¿de qué está hecha la cruz? De madera. Y yo creo que una cruz de madera, una mesa, algo que ya está hecho, no va a salir una hojita, ni me va a darle un fruto. Porque ya es madera muerta, madera seca, madera que ya su utilidad terminó. Por eso que la cruz, si te fijas, tiene una forma ya de antemano de un ser humano. Porque está, ¿verdad? Como lo vemos en las imágenes, como vemos en los crucifijos, como vemos Jesús crucificado. O sea, ya tiene esa forma para el ser humano. Pero es una madera seca, que significa muerte. Pero es un instrumento utilizado hoy en día para entender la redención y la vida eterna. El Espíritu Santo nos recuerda que aunque la muerte aparece que llegó, Dios tiene el poder para resucitar todo aquello que se creía que se había perdido. La cruz no es un símbolo de maldición. Se transforma hoy en día en un árbol de vida. Lo que parecía seco, Dios lo reverdece. El sábado de gloria, como dije, es un in-between, es un día intermedio entre el dolor y la victoria. En el contexto bíblico, el sábado de gloria, ¿verdad?, representa el día entre la crucifixión y la resurrección. Pero para los discípulos es un día de silencio, incertidumbre y aparente derrota. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese sábado de gloria en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esos momentos de silencio e incertidumbre? Que tenemos esa palabra profética, esa palabra que sabemos que se va a cumplir. Dios te va a sanar, Dios, tu milagro viene de camino. Y tú lo sientes porque hay palabras que tú las sientes que son certeras y tú sabes, eso fue de Dios, eso va a pasar. Pero al día siguiente que te dan la palabra, viene el día del silencio. Y a veces pasa más de un día. Y a veces vemos cosas que suceden en medio que uno dice, ¿será verdad? ¿Y eso pasará? ¿Y eso logrará suceder? Lo que Dios habló en mi vida sucederá. Pero si te comparas ese tú en ese momento versus el tú cuando recibiste la palabra, son totalmente dos personas diferentes en pensamiento. ¿Cuál es la diferencia? Porque en aquel momento, como la palabra estaba fresquecita, estaba con ánimo, estaba con fe. Y en el silencio perdiste la fe. Hay muchas veces que pasamos el silencio en nuestra vida para poder incrementar en la fe. Para poder así hacer crecer nuestra carne en lo espiritual. Por eso es que a veces hay muchos silencios en nuestras vidas. Ay, ya yo no escucho a Dios como antes. Pero es que yo estoy orando más. Es que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Ok, fine.
pero ¿estás orando verdaderamente con un propósito real? ¿O estás orando para tu conveniencia o estás orando quejándote? Ay, Dios mío, Señor, por favor, es que... O estás orando en los momentos de intimidad con Dios, pidiéndole a Dios más de Él y menos de ti. Porque algo que tenemos que entender es que nosotros no somos creados y hay ciertas cosas que tenemos que desaprender para aprender. Tristemente, y no estoy tirando, ¿verdad?, la religión ni nada por el estilo, pero hay ciertas cosas que aprendimos mal. Y a veces nosotros creemos que estar orando es pedir. Y a veces orar, se nos olvida que orar no es pedir. Sí, no estoy diciendo que no podemos pedirle al Señor, porque el Señor, la palabra lo dice, o sea, pide. Pero no es que toda la oración sea pedir. En una conversación, aquellos que son padres, si tu hijo o tu hija todo el rato lo único que te habla es: mami, yo quiero esto, papi, yo quiero esto, papi, yo... Tú vas a decir: mi hijo, ya, ¿qué tú crees, que yo soy un banco? Sí, nosotros mismos vamos a ponerle un stop a eso. ¿Por qué? Porque van a estar pidiendo. ¿Y qué? Yo solamente sirvo para darte y el buenos días y el cómo está y el abrazo y el beso, ¿dónde está? Así hacemos con Dios. Estamos pide, pero no le damos amor, no le damos cariño, no le decimos: Padre, háblame tú hoy a mí, yo no quiero hablarte a ti, quiero escucharte. Y a veces en ese silencio, el Señor lo que está es como mirándonos a nosotros. Ay, mi hijo, mi hija, si te callaras un rato, yo podía hablar contigo. Y a veces nosotros estamos ahí peleando con Dios y peleando por la bendición, pero Dios no nos mandó a pelear. Él se encarga de la pelea. La pelea de nosotros es verdad, es rodillas, pero rodillas hablando y pidiendo intimidad con Él. La incertidumbre no puede crear confusión, porque antes de cada gran victoria hay momentos de incertidumbre. Un ejemplo: yo personalmente, o sea, obviamente conozco a los pastores, pero yo no conozco ahora mismo el trasfondo de lo que pasó en los últimos días antes de esto. Pero te aseguro, y esto no tiene que ser uno profeta ni nada por el estilo para saber, que en los últimos días antes de hacer la inauguración tuvieron que pasar bastantes cosas que parecía que el día de la inauguración no iba a llegar. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo trata de hacer. Eso es lo que el enemigo es perfecto, tratando de crear situaciones para confundir y que la victoria no se dé. Por eso es que nosotros tenemos que estar cimentados, echar raíces. ¿Por qué las palmas cuando viene el huracán no se caen? Porque no importa cuán fuerte sea el viento, usualmente una palma no se cae porque tiene raíces bien profundas. Y el viento la puede... ¿Cuánto han visto que a veces las palmas están literalmente tocando el piso, pero no se caen? Cuando se caen era porque el piso donde estaba, ¿verdad?, era muy arenoso. O sea, ya era el problema del suelo, no era problema de la palma. Así que tenemos que entender que aunque Jesús en ese momento estaba en la tumba, el cielo ya estaba orando. Ya había algo que estaba sucediendo. Ellos allá llorando: ay, se nos fue el maestro, ¿y qué vamos a hacer ahora? Válgame, ay, y nos quieren matar. ¿Viste aquello lo que estaban hablando de nosotros? ¿Viste lo que están diciendo? ¿Viste? Han dicho que la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo no va para ningún lado. Ay, Dios mío, han dicho tantas cosas, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que Dios te mandó a hacer desde el día 1. No importa la situación y el problema que tú estés pasando, tú tienes que entender lo que ya Dios te dijo es lo que tienes que hacer. No hay código secreto, no hay revelación, o sea, si ya Dios te habló y te dijo y la palabra lo dice, sigue marchando. ¿Qué va a suceder?
Y el cielo ya estaba obrando, pero el silencio de Dios no es una ausencia, es una estrategia. En el mundo espiritual Jesús estaba ya conquistando la muerte y el Hades. Pero ellos estaban llorando. Ellos estaban acá acongojados, tristes. Pero Jesús allá conquistando la muerte y el Hades. Muchas veces nosotros estamos tristes y no sabemos que ya Jesús está literalmente, como dicen por ahí, metiendo la mano en la masa por nosotros. Ya Jesús está haciendo algo a favor de nosotros. Y nosotros echándonos a llorar y pensando cuándo vendrá ese milagro. Pero la cruz es una madera seca, como había dicho al principio. Pero es un símbolo también de nuestros procesos. En Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo lo que es colgado en un madero. Mira esto, lo voy a repetir otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que Jesús hizo literalmente fue hasta llevar la contraria de lo que ya estaba escrito. Pero no era porque lo que estaba escrito en la ley, no, eso es lo que tenemos que entender. Habían cosas que estaban escritas en la ley que fueron puestas por el humano. Y por eso mismo había cosas que en la palabra el Señor hizo que llevaba la contraria. Porque lo que Dios nunca se lleva a la contraria es lo que ya está escrito que viene de parte de Él. Así que la cruz representa esas temporadas secas, nuestros procesos dolorosos, nuestra aparente derrota. Pero sin embargo, vemos cómo ya estaba maldito ante la ley tener una muerte de cruz. Él convierte una muerte de cruz en una bendición. Que ahí es donde vemos la palabra, que toda maldición se convierte en bendición. Por eso, no importando lo que tú estés atravesando, tú vas a ver que se convierte en una bendición. Quiero decirle un corto testimonio, porque quiero que entiendan lo que a veces nosotros no entendemos. Como pastor, recientemente el Señor me ha llevado a ir a muchos sitios diferentes a predicar, el cual yo personalmente no me imaginaba llegar allí. Pero hubo un tiempo, ha habido un tiempo que literalmente he estado de corrido y no en Puerto Rico. Y yo entre mí, mi humanidad, decía: Señor, pero quiero enfocarme en mi iglesia. Quiero enfocarme en lo que tú me has entregado, Señor. Y yo sé que tú me has llamado para pastorear mi iglesia. Pero, ¿por qué esto? Yo mismo sabiendo, pues y te estoy dando este ejemplo para que tú veas que nadie es perfecto. Para que tú veas que esto no significa porque tenemos el título de pastor o apóstol, profeta, lo que te quieran llamar a la gente. Somos seres humanos al fin y al cabo. Y como sea, tenemos que estar bien cimentados para estar seguros de nosotros no dudar y caer en la duda. Y decía: Señor, pero yo prefiero quedarme predicando más que en mi iglesia. Yo no quiero estar saliendo para Estados Unidos, ni para África, ni para ningún lado. Pero cada vez, incluso tengo a mi esposa de testigo, se lo comentaba a ella y dijo: mi amor, yo no quiero ir para ningún lado. Pero cada vez que el Señor me venía a hablar o en las palabras proféticas, no me hablaba nada de lo que yo en mis oídos quería escuchar, que era de la iglesia. Y me seguía hablando: sigue viajando, sigue moviéndote, que soy yo el que te estoy llevando. ¿Qué te quiero decir? Que hay veces, hay palabras que tú deseas escuchar una cosa,
Pero escucha otra cosa. No significa que Dios no está bregando o estaba obrando en la parte de la iglesia. Era que el Señor me estaba tratando de que yo entendiera: papito, quédate tranquilo, ya eso yo lo tengo resuelto. Ahora te estoy hablando de esto porque quiero que te enfoques en esto, porque lo otro ya está resuelto. Y hay veces que nosotros empezamos a pelear con Dios y queremos que escuchar a Dios que nos diga algo, pero Dios no te está hablando de eso porque ya lo tienes resuelto, ya te lo dijo. Y si ya lo dijo, Él lo va a hacer. No nos podemos desesperar en tratar de escuchar algo que ya Dios nos dijo y seguir buscando confirmaciones de reconfirmaciones de reconfirmación. Olvídese de eso, mi hermano. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios es especialista, como dije, de convertir esa maldición en bendición, de la muerte en vida. Pero tenemos que entender algo bien importante. ¿Y por qué dije que de la madera seca se convierte en un árbol que da fruto? Porque fruto van por encima de los dones. ¿Qué tú estás diciendo? Sí. Los frutos van por encima de los dones. Ese es el lenguaje del cielo. Y te lo voy a probar. En Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Hoy en día tenemos, y mi respeto a todos los títulos, no estoy en tiraera por si acaso, pero tenemos muchos títulos de distintas clases, muchos puestos, muchas cosas, muchos dones funcionando, pero pocos frutos dan para mostrar. Y tristemente tenemos una iglesia dormida, y cuando hablo iglesia no hablo de ustedes, hablo en general, una iglesia dormida que le están aplaudiendo a todos aquellos que tienen dones, pero no están chequeando cómo están sus frutos, si están verdes, si están maduros, si están podridos. Y están trepando a cualquiera en un altar. Y peor aún, teniendo a veces palabra buena en la casa, prefiere escuchar al profeta falso de Facebook. Pasa. Porque a veces nosotros queremos al que vemos que tiene más hoy en día, que todo se trata de follow, de likes y toda esa porquería. Queremos seguir al que vemos que tiene mucho. Y a veces a nuestros pastores no le queremos escuchar. Ay, sí, esos son de allí. Pero aquel muchacho, aquel lo conoce todo el mundo. Mira, en el reino no importa quién en la tierra te conozca. En el reino importa si aquel te conoce. Porque a la hora de la verdad, la misma palabra lo registra. Que cuando estemos todos allá arriba, ¿y tú quién tú eres? Pero tú no estás aquí. ¿Pero cómo es eso? Si yo eché fuera demonios y hice todo. Pues está bien, pero claro que funcionó. Si lo estaba haciendo en el nombre de Jesús, todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús va a funcionar. No importa tu relación, pero tu relación sí importa para tu salvación. Y a eso es lo que tenemos que entender. Los frutos son aquellos que te acercan a la salvación. Los dones espirituales son importantes, pero el fruto es la evidencia de una vida transformada. ¿De qué vale que si a mí me gustan los aguacates y yo tengo y me dieron una semilla de un aguacate así de grande y que sabe a mantequilla y yo lo siembre y pasen años y nunca salga un aguacate? Para decir, no, ese palo tira unos aguacates así. Ay, ¿cuánto estás comiendo? Ninguno, todavía estoy esperando. Pero ya llevo como 20 años con el mismo palo. Pero a todo el mundo que llega a la casa, no, ese palo de aguacate, unos aguacatotes así de grandes. Y nunca te has comido uno. Pero estás alabando porque el aguacate que tú sembraste es como los dones. Así hay mucha gente, tú alabando y creyendo, pero no te estás dando cuenta de los frutos que están cargando. Por eso que te vengo a decir en esta noche,
demos gracias al Señor por lugares como este que estamos plantados. Lugares en donde se enseña la palabra como es y que nos abre los ojos para nosotros poder entender lo que Dios nos está llamando a hacer para este tiempo. Lo otro que tenemos que entender es que el carácter de Cristo en nosotros es más valioso que cualquier manifestación extrema. Hay tanta gente que Dios la usa poderosamente, pero su carácter habla mucho. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que evaluarnos todos los días, examinarnos y pensar, mi carácter está siendo como el carácter de Cristo. Dios busca que sus hijos reflejen su naturaleza, no solo siervos que operen en dones. Hay cosas que uno no entiende. Tuve el privilegio de ir a Uganda, África, hace 3 o 4 semanas, por ahí. Y quiero contar un testimonio de algo que sucedió allí, no para vanagloriarme, sino para que ustedes entiendan que no se trata de uno, se trata de Él. Estaba en un orfanato, el cual hubieron 2 cultos, viernes y sábado seguidos allí. El viernes prediqué, pasaron varias gente, pero se convirtieron 5 damas. De esas 5 damas que se convirtieron, pues obviamente me gocé que se convirtieron 5 damas, pero para mí 5 damas se convirtieron, amén. Al día siguiente hay lo que se llama, aquello era una aldea literal, y el que es como el alcalde de la aldea me dice, como tú eres un hombre de Dios de verdad, y yo, amén. Pero yo dije, ¿por qué usted me está hablando así? Pero yo, amén. Porque verdaderamente yo nunca había visto que 5 mujeres musulmanas se convirtieran así a Cristo. Yo no sabía que eran musulmanas. En Uganda, la iglesia musulmana, o sea, las mezquitas, es lo más que está apoderando allí, ya que esa gente son la gente más adinerada. Y al ser la gente más adinerada, están creando mezquitas, y la verdad es que están hermosas. Y obviamente lo otro es que le dan para la gente, o sea, danle el agua que necesita la gente, dan la comida que necesitan la gente. Pues obviamente, o sea, no hay que ser muy matemático para saber que 1 más 1 pues van a terminar allá. Pues obviamente esa gente, muchas de ellos se han ido para la religión musulmana, no porque no crean en Cristo, sino es por el beneficio que le pueden dar, porque han visto que ya la iglesia no ayuda. Y tristemente vi como iglesias conciliares grandes que tienen dinero para poder hacerle la competencia a la mezquita con ranchitos, literalmente ranchitos. Porque habían iglesias que lo único que había en cemento era el altar y el piso en tierra. Pero eran iglesias conciliares de concilios grandes y adinerados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que vayan creando conciencia de lo que sucede en otros lugares. Cuando llega al día siguiente que me toca predicar, antes de predicar, él me dice, yo quiero que vayas conmigo a caminar la aldea. Tuve que caminar casi 10 millas antes de predicar. Y me tenía caminando por allí, que él quería que yo orara, porque él sabía que si yo oraba, Dios iba a hacer algo. Y yo, amén, pero yo estaba asustado, porque yo sabía que esa comunidad, la gran mayoría eran musulmanes. Hasta que de momento me llega un grupo de musulmanes grandes y están peleando, y entonces hay un pastor, sacerdote, como se le diga, ¿verdad? En la religión de ellos, le dice, tranquilo, que este es un profeta de Alá. Alá obviamente, él se traduce como Dios, porque es Dios. Obviamente ellos adoran a Dios, pero de una manera diferente.
cuando ese hombre dice eso, esa fue la primera bofetada espiritual que me, que me dio Dios al entender por qué tú tienes miedo si yo estoy contigo y yo soy el que voy delante de ti. Después, cuando llego al culto, veo que está una señora sentada en el piso y como tiene una tela y todo, pues yo dije, pues esta es otra musulmana. Y cuando el alcalde de la aldea me dice, mira, yo traje a esa señora porque está enferma y yo quiero que tú ores por ella. Yo, amén. Yo dije, Señor, tú tienes que hacer aquí porque pues prediqué. Cuando termino de predicar, pues yo le digo al traductor, porque allá pues tengo que predicar en inglés y el traductor pues lo traduce en el idioma de ellos. Pues cuando voy a donde la señora, pues yo obviamente no sé nada, ni él tampoco porque estaba caminando conmigo. Pues yo le digo, dile a ella que me dé la mano y que se ponga de pie. Ellos el viernes cantaron, hay poder, poder, sin igual poder, en el idioma de ellos. Y obviamente, pues, al ver que era igual, yo dije, mira, esta es esta canción. Y dicen, sí, y pues obviamente pues le pedí que la cantaran al otro día, cuando fui a orar por la dama, porque pues quería tener algo, ¿verdad?, conocido por lo menos en mi mente, tarareando antes de orar. Y cuando le digo al traductor que le diga a la señora que se ponga de pie, ella me da la mano y yo veo que se le está haciendo un poquito dificultoso ponerse de pie. Mi papá tiene problemas de espalda y yo dije, eso es problema de espalda. Y yo tratando de analizar de por qué voy a orar. Cuando la señora se pone de pie, todo el mundo, amén, aleluya, aplaudiendo y qué sé yo qué más. Y yo, en mi mente, wow, estos africanos de verdad que adoran y les gustan los coros como nosotros, mira, están a fuego. Y yo, todavía, empiezo a orar por la dama. No pasa bien ni un minuto y literalmente escucho la voz de Dios que me dice, está hecho. Yo todavía perdido, le digo, está hecho. Pero el Señor no me estaba diciendo está hecho para que yo se lo dijera a ella, era para que yo entendiera. Pero como todavía yo estaba perdido, que no sabía por qué yo tenía que orar, seguí orando, seguí, ¿verdad? Literalmente pasó todo el mundo y hasta los niños del orfanato empezaron a pasar y todo. La cosa es que cuando se acaba, el pastor me dice, ¿tú ves aquel sillón de rueda que está allí? Y yo, no puede ser. ¿Tú ves aquel sillón de rueda que está allí? Esa señora hacían 4 años que no podía caminar. Y tú solamente le diste la mano y ella quedó de pie. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo este milagro que el Señor hizo para decir, wow, el Señor lo usa. Te dije todo lo que pensé y todo lo que yo estaba pensando para que tú entiendas que el Señor usa a cualquiera. Que el Señor lo que necesita es que tú verdaderamente estás caminando en Él. A veces nosotros decimos, ay, es que yo no sé orar, es que yo no sé hacer lo otro, olvídese. Tenemos que verdaderamente caminar con el Señor y lo demás, el Señor se encarga. Ahí, como le dije, yo no estaba pensando ni estaba orando y el Señor ya estaba haciendo el milagro. Pero ¿por qué? Ahí yo vine a entender lo que dice la palabra, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué pude entender eso? Porque ahí entendí que no es, y no estoy diciendo y quitándole poder a la oración, eso no es. Pero que ahí entendí que no es cuánto nosotros oramos, es cuán llenos estemos nosotros en la presencia del Señor. Y el Señor se encargará del gesto. Pero esa llenura no son los dones, son los frutos. Lo que operó en ese milagro no fueron los dones. Porque si fuera el don de milagro, pues yo tenía que orar y no. Lo que operó ahí fue los frutos de lo que ya se está cosechando. La intimidad es el camino a la fructificación. En Juan 15, 4 al 5 dice, permanecer en mí
y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La intimidad en Dios es la fuente de todo fruto. No se trata de hacer más, sino estar más con Él. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de eso. Tenemos el ejemplo clásico de Marta y María. María sentada a los pies de Jesús y Marta trabaja que trabaja. Pero Marta técnicamente estaba haciendo lo correcto, porque ante la tradición judía, Marta estaba haciendo lo que necesitaba hacer. La que estaba mal era María, sentada allí haciendo nada. Pero María entendió algo que Marta no entendió, que es lo que yo estaba diciendo ahorita. Hay momentos que hay que hacer silencio y solamente escuchar. Y María entendió, espérate, el maestro está aquí. Yo no tengo que cocinarle. Él no vive de pan. O sea, eso después. Vamos a escucharlo. Y ella se sentó a escuchar. ¿Cuántas veces nuestra bendición está al frente de nosotros y nosotros trabajando para Dios o haciendo algo para Dios, dejamos perder nuestra bendición? Porque no estamos enfocados. Hay muchas cosas que nosotros hacemos para Dios para autogratificación. O para que me miren, mira lo que yo hago. Mira lo que yo hago. Yo toco ese piano que lo hago hablar. Y a veces tú te vienes y haces cosas. Y no estoy diciendo que está mal, ¿verdad?, tocar un instrumento. Pero uno hace cosas y a veces se desvive tanto por eso, que está bien, te desviviste y aprendiste a tocar el piano brutal, pero tu vida de intimidad, ¿de qué vale que yo coja una guitarra eléctrica y la haga llorar aquí y tocar igual como que los que tocan todos los conciertos, pero hago llorar la guitarra, pero no hago que se mueva la presencia del Señor? Por eso tenemos que entender que nuestra vida tiene que hacer que algo suceda en la atmósfera. No podemos vivir y caminar por ahí como unos zombies y decir yo soy cristiano. Cada lugar en que nosotros entremos tenemos que hacer la diferencia. El ejemplo que le di del pastor, sacerdote, como se llame, de los musulmanes. Si yo no estuviera verdaderamente caminando bien con Dios, lo primero es que no hubiera visto a Dios en mí. Pero cuando tú estás dando el fruto, ahí es donde viene lo que Dios quiere hacer para uno. Pero de la cruz, de la muerte a la cosecha, hay una transición. En Oseas 6, 1 al 3 dice: después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará. Estamos en un tiempo de transición. La iglesia está siendo llevada de una temporada de sequía a una abundante en cosecha. Y a eso es lo que el Señor me llevaba. Que tenemos que entender que para este tiempo el Señor va a hacer de esta iglesia una iglesia fructífera. Y cuando se habla de ser fructífero, podemos ponerlo de 2 maneras. Podemos ponerlo de una manera espiritual, el cual todos vamos a dar más frutos, pero también de una manera física, en el sentido de que va a ser fructífera la finanza, que va a ser fructífero de que va a haber más gente viniendo a la casa del Señor. Pero es un tiempo en donde lo que parecía muerto, Dios lo está resucitando. Pero es tiempo de nosotros prepararnos para la gran cosecha. Porque ¿de qué vale que empiece a llover manzanas aquí y no tengamos canastas para recogerlas? Es como lo que pasa con los palos de mango que están por allí por Rincón. Válgame, qué montón produce. Lo que hacen es romper cristales y caer al piso porque nadie está con una canasta esperándolo.
tenemos que estar preparados para recibir el fruto que el Señor tiene para nosotros. Porque Él quiere hacer una restauración total. Porque fue de la cruz al jardín. En Juan 19:41 dice: en el lugar donde fue crucificado había un huerto. En el lugar que Él fue crucificado había un huerto. La cruz no es el final, sino el inicio de un nuevo jardín. Donde hubo muerte, hay vida. Donde hubo dolor, ahora hay sanidad. Dios está restaurando lo que el enemigo intentó de destruir. Y escucha eso, intentó. O sea, si tú crees, ay Dios mío, me tiene tumbado. No, te intentó. Tú te crees que te tiene tumbado, pero en verdad no te tiene tumbado. Porque el que te está sosteniendo es el Padre Celestial. Por eso es que tenemos que entender que en la Biblia hay mucha simbología y muchas similitudes de ciertas cosas. Y estaba hablando que la cruz es una madera seca. Pero ¿sabes qué? Y aquí dice, en un lugar donde fue crucificado había un huerto. ¿Saben qué huerto también había una madera seca? En el huerto del Edén. ¿Y tú sabes cuál madera seca era esa? El árbol que le dio esa fruta podrida, el cual creyeron que de ahí iban a estar bien. Era un árbol seco, un árbol que verdaderamente el fruto no servía. Pero por eso, de algo seco, por la sangre de Jesucristo, porque la cruz fue bañada por su sangre, hoy se reverdece. Hoy todo cambia. Todo lo que fue sembrado con lágrimas resucitará con gloria. Lo que parecía seco va a reverdecer. El árbol que era dará más fruto que nunca. Si tú creías y eso nos pasa mucho cuando llevamos más tiempo en el evangelio, o sea, ay, antes yo hacía esto y antes yo hacía lo, válgame, antes sí que yo. ¿Y pues por qué no está haciendo ahora? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Se supone que sea más. Se supone que si tú dices que antes tú hacías tanta cosa, pues se supone que hayas incrementado, no que te hayas pausado. Significa que nosotros tenemos que seguir buscando más. Porque viene una lluvia fresca que viene con una unción para fructificar. Tu ministerio no se ha terminado. Se está transformando. Esto no es un final, sino esto es el inicio de tu jardín. En Isaías 43, del 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis otra vez. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo. Lo nuevo ya está brotando. Muchos miran a veces el estado de la iglesia en general. Ay, se está muriendo la iglesia. Ay, ya no hay hambre de Dios como antes. Olvídate lo que diga la gente. Olvídate si la gente dice que la iglesia no va para ningún lado, que lo que estamos perdiendo el tiempo. Olvídate de todo eso. Enfócate en lo que ha de por venir. Dios lo que está llamando en este tiempo, lo que la gente llama muerte, es una tierra fértil. Tenemos que dejar de pensar de que esto no se va a llenar,
de que la gente no va a llegar a los pies de Cristo, tenemos que entender que este tiempo es temporada fértil. No importando lo que diga la gente, no importando lo que el enemigo trate de decir, este tiempo es temporada fértil. La transición es dolorosa, pero precede la cosecha gloriosa. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Iglesia, escucha, lo que ha muerto no fue un error, fue una invasión del cielo. Así que si Dios saca algo, déjalo fuera, porque lo que el Señor quiere hacer contigo en este tiempo es un tiempo de transición. Que como los discípulos en este momento estaban tristes, estaban en silencio, pero ahora un momento de transición para su ministerio. Era un tiempo en donde ellos estaban tristes, pero el Señor estaba trabajando en su corazón, en donde ellos tenían que entender. Porque no me quiero adelantar el día de mañana, porque eso le toca a otro. Pero todos sabemos lo que va a pasar mañana. Así que ellos tenían que entender, para cuando llegara el día de la resurrección, ellos tenían que haber pasado por ese silencio. Porque hay momentos que yo soy bien visual y esto es como las películas. ¿Sabes que cuando en las películas la gente están como que desesperada, le dan una bofeta en la cara para que caiga en tiempo? A veces el Señor hace eso con nosotros. A veces nosotros, caiga en tiempo. Y hay veces que este tiempo de silencio es ese tiempo. El tiempo de silencio de Dios es el tiempo que nosotros estamos gritando y pataleando, pero es para que nosotros entendamos lo que va a venir después. El árbol que eres está siendo podado para multiplicarse. Escucha eso, el árbol que eres está siendo podado para multiplicarse. Hasta en la palabra lo dice, en Juan 15:2 dice: todo pámpano que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay momentos que hay cosas que son cortadas y duele. ¿Que duele? Claro que duele. Pero son para tu beneficio, son para tu bien. Ay, el pastor me dijo esto, la pastora me dijo esto. Ay, y yo no sé por qué. Pues si te están corrigiendo por algo es. Porque ¿sabes qué? Algo que yo he aprendido. Los pastores, a veces nosotros tenemos en la mente que nosotros creemos que los pastores regañan o corrigen o los pelean, como ustedes le quieran poner, las palabras que le quieran poner. Porque como decimos en buen puertorriqueño, porque a ellos le dan la gana. ¿Sabes qué? Los pastores no, cuando verdaderamente un pastor te corrige, no es por eso. Porque te aseguro, y conociendo el corazón de ellos, sé que tienen la misma lucha que yo tengo. Cuando el Señor te llama a corregir a alguien, a veces tú estás: Señor, pero díselo tú. Señor, yo no quiero hablar con esa persona porque quiero... ¿Por qué? Porque cuando tú amas, a veces es difícil darle esa corrección. Pero por eso es que el Señor nos corrige. Y por eso es que el Señor nos pone pastores para guiarnos. Y por eso tenemos que entender que cuando vienen esos momentos que los quitan una hojita, no tiene que ser una jama completa, una hojita, y duele, pero ¿sabes qué? Es para que echemos más, para que podamos expandir mejor y dar más fruto, y fruto para las naciones. En Apocalipsis 22:2 dice: y el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Quiero que sepan algo. En este tiempo, como le dije al principio, que le di el testimonio de estar predicando y qué sé yo qué más, he entendido algo y he entendido el porqué de lo que el Señor está haciendo. Pero una de las cosas es que por años se hablaba de un gran avivamiento
que iba a suceder en Puerto Rico y que iba a empezar por esta área, por el área oeste. Y he visto tantas cosas y he podido ver que verdaderamente el avivamiento que va a suceder mundial, no porque sea puertorriqueño, no porque tenga Puerto Rico en el corazón, estoy diciendo que va a salir de Puerto Rico, sino porque he visto que literalmente va a comenzar aquí. Y por eso es que el Señor nos está preparando. Por eso es que el Señor nos quiere que estemos bien. Porque lo que vamos a hacer, vamos a reimpactar al mundo. Porque en el primer avivamiento, a pesar de que empezó en California, en Puerto Rico fue verdaderamente donde se impulsó a las naciones. Y el Señor quiere que tú te llenes y esté dando fruto para las naciones. Y a veces pensamos, no, yo voy a ir a las... No, es que no obligatoriamente es que tienes que ir a las naciones. Pero la acción, porque esto es como que en efecto dominó, tu acción va a llevar a cabo que lo que el Señor está hablando y el Señor quiere hacer se dé. Un árbol que da fruto sana las naciones. Así que en esta noche no es la madera. La cruz no puede hacer nada. La cruz es un símbolo para nosotros acordarnos lo que hizo el Maestro en nuestras vidas. Aunque en tu vida llegan problemas y situaciones que parece que la muerte llegó temprano, que está esa situación que, como Jesús, a pesar de todo lo que ellos escuchaban, Jesús para ellos, como fue tan corto, Jesús se murió de repente. Aunque ellos lo sabían, fue como un de repente. Y ellos estaban tristes, perdidos. Ay, esto fue muy rápido. Pero no. Tienes que entender que lo que el Señor te está llevando es un tiempo de transición para la autoridad, la unción y el gozo que el Señor te va a entregar. Así que hoy, aquellos que sientan que su cruz ha sido pesada y seca, aquellos que sientan que su ministerio ha sido enterrado, los que deseen ver más frutos, aquellos que han sentido el silencio de sábado de gloria y necesitan la promesa del domingo, la promesa de mañana, la promesa de resurrección en tu vida, la promesa de que vas a reverdecer, que esa vara donde empezamos al principio, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, o sea, un vástago es una rama, retoñará sus raíces. Qué lindo es eso en la agricultura, que a veces una ramita así de pequeña, porque a veces no es ni una semilla, a veces con una misma rama, un árbol puede salir de ahí. Y eso mismo es lo que el Señor quiere hacer contigo. Con lo que la gente piensa que ya está seco y muerto, con lo que la gente piensa y esa, eso no van para ningún lado, eso no hace nada, eso no pueden. Lo que Dios le ha dicho, ellos no lo van a lograr. ¿Cuánta gente tenemos pensando así de nosotros? Pero ¿sabes qué? Son usadas por el mismo enemigo para atrasarte a lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos que aprender a que no vivimos con la gente. Olvídate lo que digan de ti, siempre y cuando, ¿verdad?, sea atrasando el propósito. Olvídate de esas cosas negativas y enfócate en la palabra del Señor. Enfócate en lo que el Señor te está diciendo, servicio tras servicio en este lugar para tu crecimiento. Moisés tenía una vara, y con esto termino, y era de madera seca.
Moisés tenía una vara y era ¿de qué? De madera seca. Pero Moisés, con esa misma vara seca, en las manos de Dios abrió el mar rojo. De una peña sacó agua. Y esa vara fue señal de autoridad. Tú también eres esa vara seca. Tú también eres esa vara que en aquel tiempo en el mundo eras nada, pero en las manos de Dios, Dios te toma hoy para reverdecer. Dios te toma hoy para abrir caminos. Dios te toma hoy para cambiar pensamientos. Dios te toma hoy para cambiar una generación. Hoy en día, si queremos ver más gente en la iglesia, literalmente tenemos que hacer, como dice Pablo, cartas abiertas. Que nuestra vida testifique a Cristo. We can't be something in here and something outside. No podemos ser algo aquí, afuera otra cosa. Tenemos que ser igual en todos lados. En todos los lugares tenemos que ser iguales. Y eso es lo que el Señor nos está llamando para este tiempo. Dios quiere abrir un camino. Y en este sábado de gloria, el Señor quiere hacer algo poderoso con ustedes. Verdaderamente, iglesia, como le dije, quería traerle un mensaje un poco más tradicional del sábado de gloria. Pero el Señor me llevaba inquietando con esto. Porque verdaderamente Dios quiere que ustedes entiendan que esto es una temporada nueva. Esto es un tiempo nuevo. Y que todo lo seco que se quedó atrás, atrás se queda. Que todo lo seco que ha sido cortado de nuestra vida, afuera se queda. Y que aunque estemos pasando en este tiempo un tiempo de silencio, como lo pasaron los discípulos en aquel momento, en la espera de la transición, el milagro va a suceder. Lo que Dios habló va a suceder. Y lo que Dios ha profetizado y hablado sobre esta casa se va a cumplir. Quien lo crea y con quien no lo crea, como sea, se va a cumplir. Y el Señor ponía esto para ustedes. Y es que esta casa se conocerá por una casa llena del poder de Dios. Y que milagros y prodigios van a suceder en este lugar. Que una unción sobrenatural va a correr sobre este lugar. Porque de igual manera, que en aquel tiempo fueron pocos los que habían en el aposento, pero fueron los que impactaron al mundo. De igual manera, en este lugar será un lugar de avivamiento, será un lugar de poder, será un lugar
donde la adoración va a ser diferente. Será un lugar donde la adoración profética fluirá más que nunca. Le cadará y amanso. Retari kriti arababa sueketene anai. Shekele amamanso kuruturo yerea. Naman sueketaraya ni amanso. Pero lo mayor que será conocido, esta casa es como casa de milagros. Casa de milagros. Le catarabaso corromon siquianaya. Porque es que son tantos los milagros que Dios ha hecho en este lugar. Y tantos los enfermos que han llegado a este lugar, que no es casualidad. No es casualidad. Porque en este lugar serán sanados de lo mismo. Le cataman suequia nanay que araya. Pero iglesia, lo que el Señor viene a decirle a ustedes, y los pastores están de testigo, que no hemos hablado, para colmo hasta el Facebook me bloquearon, que menos podía hablar con ellos. Que mi esposa le tuvo que enviar el número mío los otros días, porque había cambiado de número y no tenía el número de ellos. Pero esto no le toca a ellos solo no le toca. Para que la unción y lo sobrenatural de Dios suceda en este lugar, nos toca a todos. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a que nos sometamos como nunca. Y cuando digo sometamos, no es que nos sometamos a ellos, es que nos sometamos a Dios. Porque ese es el problema, nos enfocamos en hombres. Y tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo. Este tiempo no es para mirar al líder, no es para mirar a nadie. Líderes, somos humanos y vamos a fallar. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en el sacrificio de la cruz y entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros es más allá de lo que tenemos en nuestra mente. En mi vida me imaginaba yo que yo hubiera ido a África a predicar. En mi vida. Y sucedió. ¿Por qué? Por Dios. Porque por mí no fue. Hay cosas que el Señor ya tiene planificado para tu vida, para este lugar. Pero te toca a ti a tomar ese paso de fe. Aquí está mi familia y ellos saben que a mí no me gusta dar testimonios personales, pero el Señor me está inquietando a dar este testimonio y lo voy a dar. Y con esto culmino de hablar. Ha habido sitios que yo he ido a predicar, que algunos de los sitios me he costeado el pasaje yo. Y he ido literalmente. A uno fui con $6 en el bolsillo. Y mi esposa está de testigo que no estoy exagerando. Pero como el Señor habló, yo obedecí. ¿Qué sucedió? En ese momento, estando en una de las escalas, pues porque obviamente era un vuelo que podía volar en 4 horas, pero como lo estoy costeando yo mismo, pues busco el más barato. Y tiene como 40,000 escalas. Pues en una de las escalas, que yo no sé por qué fue bien lejos para ir a Florida, terminé en Filadelfia. Y la cosa es que estando allá, de la nada, alguien, no de mi iglesia, de otra iglesia, me envía $120 por ATH móvil. Yo me quedé. Ya yo iba a llamar a la persona y yo iba, mijo, te equivocaste de número. Cuando veo que él me escribe y me dice, pastor, el Señor me puso que te enviara esto. Y yo, amén.
en ese momento él está hablando con otra persona, o está al lado de una persona, y esa persona se conmovió tanto que dijo, mira, envíale 30 pesos y yo te los doy. Y me lo empajeró y me lo puso igual a $150. Y yo fui con 6 pesos en el bolsillo. ¿Qué después pasó? Una persona de la iglesia que fui a predicar, no, mentira, que no fui a predicar, que fui a traducirle a alguien, que ese día no me esperaba ofrenda. Esa persona de la iglesia, una cualquiera, porque a veces uno se cree que no, o sea, el pastor me tiene que venir a dar una ofrenda, tal, no, una persona que menos me imaginaba, me pregunta, ¿tú tienes cel? Que es como el ATH móvil allá afuera. Y dije, en ese momento no lo tenía. Yo dije, no, el predicador lo tiene. Ah, pues está bien. Va donde el predicador y le dice, le envía 5 pesos. ¿Te llegó? Sí. Ah, pues, ok. De cantazo, le envía $1,000. Dice, 500 para ti, 500 para el que te tradujo. Y yo fui con $6 en el bolsillo. ¿Para qué le digo esto? Esto no es un truco de ofrenda ni nada, porque de verdad realmente no me gusta hablar de estos temas. Y están de testigos mis padres y mi esposa que saben que yo no hablo de estos temas. ¿Qué quiero decirte con esto? Fue la obediencia lo que produjo eso. Yo no estoy diciendo que en cada lugar, porque sabes que no me pasa en cada lugar que voy. No es eso. Es que en ese momento Dios me probó. Eso era para que yo en mi mentalidad dijera, muchacho, yo no voy para allá. Pagar lo último que tengo. ¿Y cómo Dios voy a hacer esto? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Pues ¿sabes qué? Para cerrar esto, y no sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, sí sé por qué lo estoy diciendo, que el Señor me está llevando a decirlo, pero no sé para qué. Pero ustedes saben el por qué. Inclusive yo no estoy trabajando y quisiera estar trabajando, y a veces entro en batallas internas para trabajar, y el Señor me dice, no, es que yo no te quiero trabajando. ¿Y sabes qué? Ha sido cuando mejor he podido pagar las cosas, porque el Señor ha suplido, inclusive en cositas que tengo que hago de trabajo virtual y cosas así que hago de aquí a allá que sé hacer. No me llegaban clientes, ahora me llegan clientes. El Señor ha tomado todo, pero ¿por qué fue? Por la obediencia. ¿Y qué quiero encerrar todo esto? El Señor le trajo este testimonio porque hay alguien aquí que tienen que entender que el Señor lo está llamando a dar un paso de fe en obediencia. Y no se trata de dinero. Se trata de que el Señor te lleva llamando y hablando tantas y tantas veces y no has dado el paso de fe en obediencia. Pero tan pronto des ese paso de fe en obediencia, te lo digo porque lo he vivido y te lo digo porque el Señor está diciéndolo. Vas a ser fructífero. El Señor va a obrar a tu favor. Así que en esta noche el altar está abierto si alguien necesita la oración. Si hay algún hermano entre nosotros, amigo, que no ha aceptado a Cristo, también está abierto. Porque qué mejor momento para darle tu corazón a Dios.